Estamos acostumbrados a ver el poder natural. Hay poder por todos lados. Nosotros vemos un ejército, tiene poder, tiene capacidad de fuego, de fuerza. Hay muchas instituciones que tienen poder. El gobierno tiene poder, incluso se llama poder ejecutivo. Las leyes, legislativo es poder legislativo. Fíjense, son los tres poderes y el poder judicial. Entonces son poderes. ¿Por qué? Porque significa que tienen autoridad para cambiar las leyes, autoridad para gobernar, autoridad para decidir. Cuando hay autoridad es porque hay un poder que lo sustenta. Ahora, en el reino de Dios, eso es lo que llamamos ahora el poder de Dios. Y el poder de Dios, vamos a verlo, que ha sido preparado para que el hombre lo reciba. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué vamos a ser investidos? De poder. Entonces tenemos poder. No necesitamos los poderes terrenales. ¿Saben por qué? Porque tenemos el poder del cielo, el poder del reino, porque hemos sido embestidos. La palabra embestidos significa ser revestidos, vestidos con el poder. O sea, no tenemos poder en nuestras manos, no tenemos poder en nuestros pies, no tenemos poder en nuestros ojos, tenemos poder en todos nuestros cuerpos. Entonces el cuerpo está lleno de poder, y ese poder tiene que manifestarse y tiene que verse. Entonces podemos ver de que Dios está hablando también. 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino, ¿qué cosa? En poder. Entonces el reino de Dios es poder, pero necesitamos saber, necesitamos conocer, pero el reino de Dios es poder. Palabras lindas, palabras hermosas, se las lleva el viento, dice el dicho, pero el poder cambia a las personas, cambia las circunstancias, cambia la situación, cambia. Cuando hay una oración con poder, ahí está diferente. ¿Y sabe cuál es la distancia que usted tiene de Dios? La oración. Cuando usted ora, ahí está Dios. Cuando usted no ora, no lo puede sentir a Dios. La distancia del hombre hasta Dios es la oración. Y eso es lo que tiene que suceder. Orar, orar, orar y orar. ¿Para qué? Para tener, ¿qué cosa? La autoridad de tomar ese poder. ¿Por qué? Porque ya hemos sido embestidos. Ayer hemos tenido 10 bautizos, 5 bautizos, 5 bautizos. Esas 5 personas han sido embestidas de poder. Cuando entraron al agua, ¿qué pasó? Murieron en su ser natural para salir a un ser sobrenatural, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo y llenos de fuego. Amén. Eso es estar embestido. Entonces todo aquel que ha pasado por las aguas del bautismo ya está revestido de ese poder, ya está lleno de ese poder, ya no tiene excusa para decir: pero es que yo no conozco la palabra. ¿Y acaso Pablo la conocía? Cuando Pablo recibió el Espíritu Santo, todavía ni había sido bautizado, había recibido el Espíritu Santo, salió a manifestar el poder de Dios, comenzó a dar el testimonio, comenzó a decir: yo iba por el camino y me apareció Jesús y me tumbó del caballo y me tuvo ciego 3 días, y miren ahora puedo ver todo lo que yo pensaba. Ese Saulo que venía matando a los cristianos, que venía pidiendo cartas para poder tener autoridad y matar a los cristianos, ahora es de los cristianos, ahora ha sido transformado. ¿Por qué? Porque ha sido revestido del poder que perseguía. Eso es lo que cambia, y ese es el poder de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar y revestirnos de ese poder. Pero
¿qué pasa? Ya conocemos, pero quiero repasar un poco para el que no conoce, que cuando dice poder, dice dunamis, que dunamis es la explosión de la palabra que habla de poder y autoridad que nosotros tenemos. Pero dunamis no solo significa poder, significa potencia, significa fuerza poderosa, significa habilidad para manejar ese poder y significa explosión. Entonces todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que explotar desde adentro de nuestro ser. Y eso es lo que tiene que venir. Ese es el poder. Es una explosión que va a comenzar a cambiar la vida de cada uno de nosotros. Hay un libro que se llama Hechos y hay un capítulo que usted tiene que escribir, Hechos 28. Hechos 28 es para ti. Dios lo reservó ahí para que comiences a escribirlo con poder, con fuego, con autoridad. Tienes que empezar a escribir el Hechos 28 de tu vida, porque Dios se estableció así para que puedas tener esa autoridad, ese poder para ir contra las obras del mar, para ir contra las tempestades, contra todo lo que está sucediendo. Puedes cambiar una lluvia, puedes cambiar un evento que está queriendo suceder. Puede venir la nube más oscura y puedes orar y esa luz se desaparece. Hay mucho que está desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que están orando, que están intercediendo, que están creyendo, que creen que la autoridad que tenía Jesús contra todos los elementos de la naturaleza es que Él tenía ese poder y lo tiene y lo ha sido entregado para ustedes. Y ahí es donde cambia. Entonces el Evangelio es el evangelio de poder sobrenatural de Dios. Y entonces debemos caminar sobre ese evangelio. No podemos quedarnos quietos y no podemos seguir con el evangelio tradicional, el evangelio de ir y presentar simplemente las buenas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a presentar las buenas nuevas, pero no las presentó simplemente con decir Dios es el Padre, yo soy el Hijo y ya viene el Espíritu Santo. No dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Reprendo todo espíritu de enfermedad. Ahora el leproso es sanado. Ahora el ciego tiene vistas. Y así una tras otra, tras otra. ¿Qué cosa? Demostración de poder. El evangelio, las buenas nuevas que anunciaban Jesús estaban llenos de poder, llenos de manifestaciones, de liberaciones, de sanidades, de revelaciones. Y ese es el evangelismo que hizo Jesús. No fue simplemente de presentar al Padre. Les enseñaba día y noche, pero le demostraba día y noche. Ese es el evangelio, donde tienes que mostrar a un Dios glorioso, poderoso, un Dios transformador, pero tienes que hacer la demostración de ese Dios glorioso, transformador. Entonces ese es el evangelismo que hoy nos tiene que guiar, que hoy nos tiene que demostrar y nos tiene que guiar y nos tiene que motivar para poder traer las almas. Pero ¿cómo va a ser? Yo le digo, no sé, pero siempre un acto sobrenatural va a estar por encima del razonamiento de cualquier mente. A mí me pasó. El poder sobrenatural de Dios sanador en mi hija Carlita me transformó mi mente. La liberación transformó mi mente. Eso me hizo cambiar, porque yo fui motivado por un poder sobrenatural que fue manifestado en sanidad sobrenatural sobre mi hija. Entonces eso me movió. No fue que me enseñaron, a mí me enseñaban y yo le enseñaba más, porque a mí me enseñaron palabras desde chico. Y cada vez que venían a querer enseñarme la palabra y querían mostrarme, es así. Yo les digo, yo estuve trabajando durante 5 años en una empresa donde ahí me predicaban todo el tiempo. Y todo lo que me predicaban, yo le decía, yo lo sé. Porque a veces hasta manejaba mejor versículos que ellos. A mi esposa la conquisté con varios versículos también.
Ajá. Yo le hablaba de la Biblia, de todo eso. Le decía que el amor nunca deja de ser. Claro, yo conocía. Estábamos ahí como muchachos, como jóvenes universitarios. Pero cuando charlábamos los dos solos, le hablaba de la Biblia, le hablaba de Dios, de esos conocimientos de niño. Entonces yo siempre me basaba con eso. Y cuando alguien venía y me decía, yo le decía, pero es esto. ¿O no se ha topado usted con eso? ¿No se ha topado con esa gente que usted va y le quiere hablar y le salen, pero teólogos? Se la saben todas. Yo era de eso. No sabía nada, porque después cuando me convertí, comencé a leer, me di cuenta que no sabía nada. Solo que uno se agarra de 2, 3 versículos y se acabó. Y con eso se defiende como gato en resbalín. ¿No es cierto? Entonces, es que no quiere salir, no quiere que lo arranquen de ahí, ¿no es cierto? Y toda esa palabrería de 5 años, cuando vino el poder sobrenatural de Dios, ¿saben qué? Me transformó totalmente. Me transformó totalmente. Y fíjese, cuando yo recibí eso y me volví, porque estaba en descanso, y vuelvo a la empresa, y eso que 5 años me venían charlando, me fui bautizado ya yo. Ya estaba como el eunuco, ya sabía lo que leía. Sí, el día que me bauticé, agarré un Mateo 1:1 y no paré hasta que me lo terminé los 28 capítulos. Porque estaba hambriento. Pero ahí comencé a recibir otra cosa. Y cuando ya vuelvo a los que me evangelizaban, y ya comienzan a hablarme, y yo comienzo a decir, no, pero esto es así, pero esto es acá, pero esto es acá. ¿Y dónde está la relación de ustedes? ¿Y por qué estás con el cigarro? ¿Y por qué estás con el trago? ¿De qué Dios me estás hablando? Mira, ya yo no fumo. Mira, lo primero que dejé fue de fumar. ¿Por qué no dejas de fumar? No, pero es que ¿qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que...? Ya llegué de fanático, loco fanático ya era ese día. De los que me evangelizaban durante 5 años. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves un milagro, sanador, cuando ves el poder sobrenatural de Dios, ya no son las letras, ya no son los versículos, ya es tu mente la que cambia, ya es tu forma de pensar la que cambia, ya es cuando ves el poder que va a cambiar tu vida. Y eso fue lo que a mí me cambió. Por eso yo creo que muchas veces estamos hablando y hablando y hablando y no manifestamos el poder de Dios. Cuando hay manifestación, ahí está. ¿Por qué habían 5,000, 20,000 personas que lo estaban siguiendo? Las multitudes lo seguían a Jesús. ¿Saben por qué? Porque solamente esperaban tocarle el manto para ser sanado. Porque solamente esperaban una palabrita que pueda cambiar su vida. Por eso estaban tras de él. Porque decía, esta es sabiduría, gran sabiduría, cuando respondía a Jesús, cuando le vendían las preguntas capciosas, cuando los fariseos lo querían agarrar con esas preguntas para tener con qué acusarlo, y él le salía con una sabiduría. Esa sabiduría no la habían nunca escuchado, y ahí decían, ¿de dónde viene esa sabiduría? Si este es el hijo del carpintero, ¿acaso sus hermanos no están con nosotros? Sus hermanas no están con nosotros. ¿De dónde viene la sabiduría de un carpintero? En las que la sabiduría no venía de la universidad, no venía del colegio, no venía del apellido de Jesús, venía de lo alto, la sabiduría del Espíritu Santo que estaba dentro de él. De ahí venía la sabiduría. No fue sacado en las aulas, fue sacado del mismo Espíritu. Eso es poder sobrenatural. Entonces mucha gente, yo conocí a un hombre mayor de Oruro en la cárcel. Cuando entró a la cárcel no sabía leer ni escribir y ya era mayor de 60 años. Para nada. Ahí le presentaron la Biblia y lo evangelizaron, se convirtió y le dieron la Biblia para leer, y él lee la Biblia, pero no puede leer nada más que no sea la Biblia. ¿De dónde viene eso? Del poder sobrenatural de Dios. Hablé con él, lo vi y no podía leer nada, porque solo puede leer la Biblia. Entonces hay cosas que usted no la entiende, pero Dios sí las entiende, y Dios le da entendimiento al que lo busca.
da entendimiento al que quiere, le da sabiduría al que quiere. Entonces Dios quiere que tú comiences a caminar en eso. Dios es sobrenatural, lo sabemos. Hemos hablado un montón de eso, ¿no es cierto? Dios detuvo el sol, abrió el mar, las zarzas, tantas cosas que hemos visto. Y le acabo de contar de lo de Elías. Todo ello, resucita muertos, Lázaro, tantas cosas. Sabemos que es Dios sobrenatural. ¿Y por qué no creemos que nosotros podemos? Si Él dijo que íbamos a hacer cosas mayores, ¿por qué no creemos? Cuando vemos un enfermo estamos ahí, a ver. Creemos, pero es que no se sanó. ¿Qué importa? Yo sigo orando, yo sigo creyendo. No, es que no pasó. No importa, yo sigo orando. Pero dame una explicación. Pedísela al Espíritu Santo que te lo dice todo. Pero es que, ¿y por qué pero es que yo vi que el otro, ¿cuántas veces he visto 10 enfermos y 8 se sanan? Y hay 2 que no se sanan y te miran con ojos de ¿y yo? ¿Ah? ¿Y yo qué? Yo no soy el sanador, es el Espíritu Santo de Dios. Yo oro para que se manifieste. Yo oro y creo para que suceda. Y eso tengo que permanecer. A mí me llegó mucho cuando yo recién llegué a esta visión. Y cuando llegué la primera vez a Miami, la iglesia estaba triste porque había muerto una de las líderes de intercesión. Había muerto de cáncer. Y entonces, ¿qué pasó? Por todos lados, por todo el mundo, la gente sanándose de cáncer, en las cruzadas, en todos lados. Y agarró, y la intercesora murió de cáncer. Yo no supe nada, nunca nadie me explicó, pero lo que escuché fue a mi padre espiritual. Cuando estaba hablando de ello en el púlpito, ¿saben qué dijo? Yo lo único que sé es que yo voy a seguir orando para que la gente salga del cáncer, para que el cáncer se pudra, para que el cáncer se seque. Yo voy a seguir orando y voy a seguir viendo gente sanada. Eso fue lo que dijo. Y yo lo agarré. ¿Y sabe qué? No busqué explicaciones, porque la palabra de Dios me lo dice también. Todo lo oculto y lo secreto es para los hijos. Entonces los hijos vamos a saber eso. Pero no todo va a ser revelado, porque cuando estemos en la presencia de Dios, ahí recién todo va a ser revelado. Entonces hay cosas que yo tengo, y ya tengo preguntas anotadingas. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que por más anotada que tenga, cuando llegue ya no la va a tener, no la va a necesitar, porque ya lo va a saber todo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? En vez de saberlo todo, opero con todo el poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que quiero todo. Ese poder de Dios, para poder comenzar a hacer la obra de Dios con poder. No con mis fuerzas, sino con el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? Hacer presente el manifiesto del poder en la tierra. Entonces, ¿para qué es el poder? Es para sí mismo, o sea, para que Él mismo se manifieste en la tierra. Para eso es el poder de Dios. Entonces, fíjense, en La Paz, cuando yo era universitario y yo estaba ahí en la universidad, se levantó un ministerio que se llama Poder de Dios. ¿Ah? Y yo veía en la tele y clic, la cambiaba. Y eso que había que levantarse porque era de esa blanco y negro con los clac, 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 clac. Digo, no, ahora era facilito, ¿no? Quería tener uno el dedo, el pie largo, digamos, para ¿no? ¿Se acuerdan de esa época? ¿O no eran de esa época ustedes? No tuvieron esos televisores ustedes. ¿Ah? Ustedes son de la época del control remoto. Yo soñaba con un control remoto en esa época. Y con mi amigo nos hicimos uno. Era un palito largo, así con su palquita. Es que en La Paz hace frío. Y levantarse en la noche, solo el palito se enfriaba.
Entonces yo en la tele veía y decía así, había unas manifestaciones tremendas ahí en la Plaza San Francisco. Y estaba ahí, ¿qué se llama? Poder de Dios. No Huachalla, el otro, el flaco. ¿Ese Huachalla? ¿El flaco alto? ¿Sí? ¿Huachalla? Huachalla. Entonces él agarraba y decía así, si alguien que lo vio. Él cuando estaba en el momento, solamente empezaba a orar. Y en el momento que decía, poder de Dios. ¿Quién es? Huachalla. Y venía se caían todos. Ahí yo cambiaba la tele y decía, son burreras. ¿Qué va a hacer? Y solo decía, poder de Dios. Y con eso, era una unción que Dios le había dado. En esa frase, en eso. Pero ¿saben una cosa? Yo no lo entendía. Y lo cambiaba. Decía, estoy loco fanático. Y lo cambiaba. Y era un movimiento tremendo. Entonces ahí yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué hay eso? Pero como me habían metido que eran evangélicos y los evangélicos eran locos fanáticos, entonces el paradigma que había en mi mente es que todo lo que hagan era show. Era show. Era comprado, pagado, no sé. Contrataban unos 10 para que se caigan encima de los otros y todo el mundo se caiga, ¿no? O sea, uno pensaba 1000 cosas, ¿no es cierto? Y uno creía y la gente cree. O después dice, son los ignorantes. Pobre ignorante, el pueblo ignorante que he llevado por todos lados. De todo escuché y de todo hablé. ¿Saben por qué? Porque no podía entrar en mi cabeza. ¿Saben qué cosa? El poder de Dios. Creía en Dios. Amaba a Dios. Toda mi vida, desde niño me enseñaron de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que hacía? Creía en Dios. Pero ahora ya no creo en Dios. Ya le creo a Dios. Esa es la diferencia. Le creo en su poder. Le creo lo que hace, le creo lo que dice, le creo cuando me manda a hacer, cuando me dice, con tus manos vas a imponer y la gente va a ser sanado, impondrá las manos y sanarán. Eso le creo. Tomarás cosas mortíferas y no morirás. A eso le creo. Eso le creo. Hablarás y la gente se convertirá, creerá. A eso le creo. Eso es lo que creo ahora. A ese poder sobrenatural de Dios. Y ese poder de Dios es el que se ha manifestado ayer, hoy y siempre, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los lugares. Y miren ustedes eso. Eso es fuerte. Pero también tiene que formar nuestro carácter. Entonces, qué lindo usted, ¿no? Hermoso, glorioso, poderoso. ¡Wow! Sobrenatural. Y en la primera de cambio le está pateando a la hermanita. Me dijo y no le dije, pero entonces porque no sé qué, yo lo puse y no vino. Entonces tenía no sé qué, me dijo, yo me fui, no sé cuánto. Y sale el viejo hombre. Y comienza. ¿Y dónde queda el poder de Dios? Si ese poder no forma tu carácter, ¿dónde estamos? Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Lo que hacías antes, ya no lo tienes que hacer hoy. Ese poder es para cambiar. No es para mirarlo. ¿Sabe qué? Yo digo, qué fácil es orar para que alguien se sane. Sí, ¿sabe por qué? Porque es el poder de Dios. Fácil. La cosa es orar para que Dios me cambie. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está? Cuando oro para que alguien se sane, es el cabot, la gloria de Dios. Cuando oro para que Dios me cambie, es mi sacrificio vivo. Ahí cambió. Cuando es mi sacrificio vivo, cambia la cosa. Es que no se puede, es que no sabe lo que a mí me pasó. A mí de niño, yo no tenía padre. Recién me dijeron, es que yo me crié sin padre.
otro se crió sin madre, el otro se crió sin plata, el otro era pobre, el otro, o sea, si nos vamos a fijar, todos nos criamos con falta de algo, pero todos tenemos un nuevo comienzo. Y eso es lo que Dios te está hablando, un nuevo empezar. Comienza a entregar todo, comienza a entregar tu carácter. ¿Qué le parece? ¿Ah? Yo creo que si usted le entrega el carácter, ahorita van a haber manifestaciones tremendas en este lugar. Van a quedar como de esa que no he visto, eso, horror. No lo hago porque da miedo y los niños salen corriendo. Los niños salen corriendo cuando hacemos eso. Carácter. ¿Qué más? Tiene que desarrollar una vida de oración. Tiene que vivir de victoria en victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre sus demonios. No están encima de ninguno, el más chiquitito del reino. Ni siquiera de ese el demonio puede estar por encima de él. De absolutamente nadie que esté dentro del reino de Dios. Eso tienes que saberlo. Y ese es el problema. Mire, hay gente, estoy deprimido. ¿Y por qué estás deprimido? Porque le estás dando, ¿qué cosa? Autoridad a ese demonio de depresión para que esté encima de vos. Le estás dando autoridad, está encima de vos. ¿Qué pasa cuando yo digo, te reprendo en el nombre de Jesús? Fuera de mi mente, fuera de mi mente. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento, cambio, se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Cuando te está doliendo la cabeza y dice, fuera el dolor, y se fue. Como que no la cree. Hasta te golpea para ver si es verdad. Porque no lo crees. ¿Por qué? Porque es tan grande y tan fuerte el poder que puede hacer en un segundo lo que el hombre no puede lograr en años. Dice la promesa, Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde estaba el aposento alto? Jerusalén. Si Jesús hubiera llegado acá, aquí a Jesús Rey de Gloria, y hubiera dicho, se quedan en Santa Cruz esperando. Llegaba Jesús a la puerta y ya le iba a decir, no, mejor en Cotoca, no, en Guardia, mira, ya más tranquilo, más fresquito de la Guardia para allá. Más bien que estaba en Jerusalén y los discípulos se quedaron en Jerusalén. Si hubiera sido ahora aquí, iba a pillar unos en Cotoca, otros en La Guardia, otros en no sé dónde, otros comiendo un panchito no sé dónde, otro una pancita, otro un majadito de allá porque es más rico. Y el espíritu no iba a poder manifestarse. Claro, si hubiera sido aquí, digamos, ¿no? O en la iglesia del lado. ¿Hubiera pasado eso o no? En Jerusalén. No. En Jerusalén están los fariseos. Vámonos para otro lado. Nos van a perseguir, nos van a encontrar, nos van a matar. Esperaron en el aposento alto. Y no los 12, 120 discípulos esperaron. Todos unánimes. ¿Sabe qué es unánime? Es un pensamiento plano. No estaban diciendo, ¿y cómo será el poder? ¿Será? A ver, ora vos. No vos primero. Si vos no estás orando, no llega. No sé. No estaban en eso. ¿Saben qué estaban? Orando. Y en lo que estaban orando y obedecieron, se quedaron donde Jesús les dijo, ahí quietito 40 días. ¿Se imagina aquí? Te vas a quedar 40 días quietito aquí. No, sí, yo sé, si es que el pastor, no sé, se le va a veces, no sé, pero le
única forma de ver el poder sobrenatural de Dios tal y cual es obedeciendo. ¿Saben qué? Es obedeciendo. Yo no se lo predico, lo tengo comprobado. La vez que obedezco, ha habido veces que le he fallado, pero he obedecido. Y en la obediencia se ha dado aún en la falla. ¿Sabe por qué? Porque Dios endereza lo torcido. Cuando hay obediencia, Él le ha dado la forma. ¿Sabe por qué? Porque Dios cambia todo. Y ahí dice Lucas 6, 17, 19, dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados ¿de qué? De sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, ¿qué cosa? Eran sanados. Los que venían de lejos no venían a buscar sabiduría, a ver cuál es la nueva, a ver qué está enseñando Jesús. Venían porque habían sido atormentados, enfermos, de todo. Y dice el 19, escuche bien: y toda la gente, dice, procuraba tocarle. Le querían tocar. ¿Sabe por qué? Aquí está la cosa. Dice: porque poder salía de él y sanaba a todos. La gente lo veía el poder, porque salía de él, porque la gente veía. Entonces lo voy a tocar. Entonces cuando la mujer tocó el manto, no fue casualidad, es porque ya sabía que de Jesús salía poder. Y cuando salió poder, Jesús se paró y dijo: ha salido poder de mí. ¿Sabe por qué? Porque está lleno de poder. La única manera que sepas que sale algo de ti es cuando sabes que lo tienes.